Y hoy tendremos la explicación de las virtudes que siguen allí. Recuerdo que la vestimenta general, es una metáfora, ¿verdad? La vestimenta general que los creyentes deberíamos tener siempre, sin ninguna posibilidad de desnudarnos de ella, si es que queremos cultivar relaciones piadosas entre el pueblo de Dios, es la consideración profunda de haber sido escogidos para salvación, apartados y amados salvíficamente. Esta es la vestimenta de la que deberíamos vestirnos, como está escrito, que deberíamos vestirnos como escogidos, santos y amados. Llevar a la implicación esta vestimenta en la vida de la iglesia va a redundar, y eso es lo que oramos y esperamos, que vestirnos de esta forma va a redundar en ese tipo de relación espiritual, de gracia, de relaciones de piedad y para la piedad. Pero esta vestimenta está bordada de varios hilos, si así usted lo quiere entender. Hemos visto dos hilos de los que está bordado el atuendo de los creyentes en su relación unos con otros. Los dos hilos son, uno, entrañable misericordia, y segundo, benignidad. Ahora consideraremos dos hilos más del bordado de la vestimenta del cristiano, y es humildad y mansedumbre. El Señor nos señala ahora dos frutos más del Espíritu Santo, sin las cuales las relaciones piadosas, armónicas, provechosas entre el pueblo de Dios no se darán jamás. Virtudes que faltando harán amargo el trato entre nosotros. Quizás las palabras humildad y mansedumbre nos parezcan sinónimas, pero tienen su énfasis propio. Por eso estudiaremos por aparte cada palabra y luego iremos a unas conclusiones o implicaciones. Así que Colosenses 3:12, como usted lo puede leer allí, dice que debemos vestirnos como escogidos, santos y amados de Dios con toda entrañable misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre. La palabra humildad, lo que primero vamos a mirar, o la palabra que se traduce aquí como humildad, es una palabra compuesta, como muchas que hemos visto, pero que en griego son una sola, pero viene compuesta. La palabra es dificilísima en el original, que dice tapeinofrosune. Está larga porque es compuesta. Tapeino significa deprimido, humillado o de humilde condición. Humillado, humilde o de humilde condición. Y la palabra frosune es una palabra muy importante en la Biblia, aunque no nos diga nada en su original, significa pensamiento o entendimiento. Así que una de esas dos palabras, ¿y qué le daría? Significa literalmente humillación de mente, o humillación en la mente, o una depresión en la mente. Por eso se traduce muchas veces como modestia y otras veces como humildad. Entonces, aquí la palabra humildad va a estar dirigida más hacia lo que pasa en nuestra mente o en nuestro corazón. El énfasis de esta palabra no es la humildad que yo expreso, sino la humildad que tengo en el corazón. Es la estimación en la que yo mismo me tengo. Es la humillación que cargo en mi mente. Es la valoración mental o la valoración del alma en la que nos consideramos a nosotros mismos
ni más ni menos que como la Escritura nos considera. Esa es la estimación propia. Yo sé que la palabra autoestima no la usaré porque está muy descalabrada para estos tiempos, pero la palabra humildad originalmente nos dice es la estima en que nos deberíamos tener, pero es una estima particular, porque la palabra estima significa una estima baja de nosotros. Qué increíble, ¿no cree? Le recuerdo que tapeinofrosune significa humillación en la mente, cargar con un sentido bajo de nosotros, y es así como nos enseña a pensar la Biblia de nosotros mismos. Sin desconocer, hermanos, que el Señor nos enseña en su palabra que somos imagen de Dios, ¿verdad? En el caso de los redimidos, somos hijos de Dios. La Biblia también nos habla de los privilegios, el valor que tenemos al estar en Cristo. También, hermanos, la Biblia es clara en afirmar que nosotros somos pecadores, que todo lo que somos y hacemos es por la gracia de Dios y en las fuerzas que Él nos da, pues por gracia somos lo que somos y Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, y que no deberíamos enorgullecernos porque todo lo hemos recibido. Eso está en 1 Corintios 15:10, Filipenses 2:13, 1 Corintios 4:7. ¿Por qué la Escritura nos llama a valorarnos menos? Porque, hermanos, nuestro pecado generalmente no consiste en tener baja autoestima, ni siquiera en tener la estima que deberíamos tener, sino que nuestro pecado es valorarnos siempre muy por encima de lo que realmente somos. Por eso la Biblia nos dice, es mejor que anden con un estado de estima bajo, porque está respondiendo a un problema. Y el problema no es que usted y yo tengamos baja autoestima. Todos aquí nacemos con una estima por las nubes y creciendo. Creciendo. Nosotros por el pecado tenemos una valoración propia desproporcionada. Es demasiado elevada. Agrandamos nuestras virtudes y cualidades al mismo tiempo que minimizamos nuestras debilidades, pecados y defectos. La apreciación que tenemos de nosotros mismos y de nuestras opiniones es de estar siempre en lo correcto, casi que tenemos el concepto que nuestra opinión es equivalente a la razón. Es decir, nosotros tenemos siempre la verdad, los otros son los que se andan equivocando. No es de extrañar que si así venimos a formar parte del pueblo de Dios, entonces habrá tratos recios, ásperos, no habrá entendimiento ni paciencia, porque venimos, hermanos, sobreestimándonos demasiado. Si todos tuviéramos la mente gobernada por las realidades de la palabra de Dios, ¿sí? No es que digamos, no, es un simple gusano de... Sí, eso a veces puede significar, hermano, además, a diferencia de lo que piensa, mucho orgullo. Porque si usted es un gusano, ¿para qué nos habla de eso? Ya todos lo sabemos. ¿Por qué no lo quiere decir? ¿Para qué? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Para qué una persona se por debajea? ¿Para qué? Ay, para que le digamos, ay no, ay tú eres valioso. ¿Ya ve? Ahí está su gusano. ¿Ya? Queriendo. Ay, dime algo. Hermanos, nuestra mente debe estar gobernada y entendemos, hermano, que el hombre tiene valor, por supuesto, es imagen de Dios, somos hijos de Dios. El mismo contexto nos dice santos y amados y escogidos por Dios, no en virtud de lo que somos, pero a pesar de lo que somos, hermano, pero pecadores, que nada pueden hacer ni ser
aparte de la obra de Cristo y de su Espíritu. Que debemos realmente entender, hermanos, que si algo hoy somos es por el Señor, si algo tenemos es por el Señor. Entonces, si todos anduviésemos con ese sentido de humillación en todo, no habría asuntos difíciles de resolver en la iglesia. Unos textos nos van a aclarar dónde esta palabra es usada y cómo es usada. Ha sido nuestro método, ¿no? Mirar otros textos, cómo se usa la palabra. Hechos 20:19. En Hechos 20:19 el apóstol Pablo nos dice de qué forma sirvió en Éfeso. Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Imagínense cómo él califica su labor en Éfeso. Les recuerdo que ahí quedó 3 años y medio haciendo la obra del Señor, y dice, él lo puede calificar a sí mismo. Mi servicio en el Señor entre ustedes fue con humildad, lágrimas y pruebas que me han sobrevenido. El apóstol no dice, eso es fácil. No, eso yo lo he hecho, mire, no se preocupe, eso para mí es papita para un loro. No, hermanos, este hombre reconoce con humildad que ha trabajado en el Señor, esa es su mente, hacia allá dirige su mente. Lo que nos enseña, por supuesto, que a la hora de servir, nuestra mente debe tener un concepto humilde de sí. Realmente, cuando servimos, debemos considerarnos siervos, de cargar con el pensamiento de que los demás son mis hermanos que deben ser servidos y yo soy el siervo que Dios usa para servir a los demás. Difícil, ¿no? Porque generalmente, ¿qué nos gusta? Ser servidos, no servir. En Efesios 4:2, que leímos públicamente, es el versículo paralelo de Colosenses 3:12 y dice, con toda humildad y mansedumbre, y aquí el apóstol Pablo vuelve y nos muestra este matrimonio, humildad y mansedumbre. Luego el texto que mejor nos muestra lo que es humildad en Filipenses 2:3. Yo creo que aquí está muy bien, muy clarito qué es eso de mente humillada, de humillación de mente. Filipenses 2:3 dice, nada, hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y ahí está nuestra palabra. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si nota que no dice tratando a los demás, ¿qué palabra usa? Estimando. ¿Y en qué parte usted estima? ¿O dónde ubica esa acción? En la mente, ¿verdad? En el corazón. Es algo que usted tiene adentro. No dice sirviendo a los demás, aunque también, claro, pero dice que usted debería cargar en su corazón cada vez que vea a un hermano, la estima en que debe tenerlo es que el hermano es más importante que usted. Estimando a los demás como superiores. Es decir, si Dios abriera su corazón y dejara salir esto, de su corazón saldría que los demás son más importantes y que usted es inferior a él. Esa es la estimación que deberíamos tener de nosotros. Por eso el Evangelio es tan humillante, ¿verdad? Es humillante, porque deberíamos cargar con esa estimación unos para otros, y luego dice, cuando dice estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, ahora sí va a las obras, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Qué esperaría usted? Le voy a colocar un ejemplo infantil. Está una mesa llena de postres, de ricos postres, y alguien dice, es hora de pasar a los postres. ¿Qué usted esperaría si nos consideramos unos a otros superiores a otros mismos? Usted no esperaría que todos corrieran a ser el primero, ¿verdad? ¿Entendió mi parábola? Algunos de ustedes sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? Porque si algo no tenemos,
es la estimación que los demás son superiores, sino que yo soy superior a los demás. ¿Qué le lleva a una persona a no hacer una fila, por ejemplo? A decir, ¿sabe cuánto me importan ellos? Nada, yo soy superior, yo voy primero. ¿Ya? Pero hermanos, es una estimación mental y usted sabe que aún a los niños, esos que le llamamos angelitos, que son inocentes y cosas por el estilo, hermanos, nacen con una estima de ellos mismos, que para un niño solo existe él, papá y mamá están alrededor de él y el mundo gira alrededor de él. ¿No es así, padres de niños pequeños? ¿O usted los ve considerados? No, ¿verdad? Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, yo no estoy diciendo, hermanos, que ahora nadie va a hacer una fila, no, porque todos, no siga usted, ay, no siga usted, ay, no siga usted, no, pues yo sigo, ¿verdad? Sí. Lo que quiero ilustrar es lo que hay debajo. ¿Qué nos lleva siempre a pensar de nosotros mismos y no en los demás? Yo le digo que hay una estimación elevada de uno, donde uno se estima más que los demás, por eso el tiempo de uno es el que vale, el de los demás no. ¿Qué hay detrás de la impuntualidad? Dígame. ¿Qué hay detrás de la impuntualidad? Que usted piensa que mi tiempo no vale, el que vale es el suyo, por eso yo sí lo puedo esperar a usted cuando llegue. ¿Lo nota, hermano? Porque si usted me considerara mayor, como considera a alguien mayor, como a su jefe o no sé qué, entonces ¿usted qué haría? Claro, sacrifica su tiempo porque valora el mío. Pero ¿por qué usted llega tarde, por ejemplo, a algún asunto? Porque usted considera que es su tiempo el que vale, no el de los demás. ¿Ve? Detrás de cada asunto tenemos una estimación tan desproporcionada de nosotros, pero vuelvo y digo, en la iglesia, hermanos, ¿qué deberíamos cargar en el corazón con esa estimación que los demás son superiores, yo inferior? No tiene usted que decir nada o hacer nada, es algo que está en la mente. En Primera de Pedro 5:5 se usa otra vez en nuestra palabra, esa grande que les dije. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y escuche bien, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí se le habla a los jóvenes, quienes son muy propensos a estimarse más que los adultos. ¿Y se ha dado cuenta que los jóvenes sí saben cómo hacer las cosas? Tienen cero experiencia, pero ellos sí saben cómo. Por eso discuten con sus padres, que así no es, que así no es. Ellos sí saben cómo es vivir la vida, cómo hacer sus inversiones, qué decisiones tomar. No tienen experiencia, pero saben más que todos, ¿verdad? Y hoy en los colegios se les anima hasta corregir a sus padres. No, eso no se vota ahí, eso me hago entender, porque ellos saben. Se les dice que ellos sí saben más, que ellos saben mejor cómo nutrirse, cómo hacer las cosas así. Pero hermanos, en la iglesia también pasa esto. Los jóvenes deben aprender a mirar a sus mayores con humildad, tener un concepto claro, que hermanos, los años y las experiencias, más si son en el Señor, son de un valor inestimable, que ningún joven puede decir, yo sé más que él. Los jóvenes deben estimarse en lo que son. ¿Qué dice la Biblia de los jóvenes? No qué dice la cultura de los jóvenes, porque hoy el mundo es de los jóvenes. ¿Se ha visto? Jovencitos como nuestro señor presidente gobernando. Ahí tiene un joven gobernando. ¿Ya lo ve? Es decir, tiene buena intención, creo, y tiene cara de buena gente. Hermanos, pero es que hay cosas que solo da. Dice la Biblia que de los ancianos es la ciencia y de los viejos la inteligencia. Yo no puedo decir que todos los viejos y ancianos son sabios, pero generalmente por ahí va la cosa, ¿me hago entender? Entonces, hermanos, debemos los jóvenes estimar a los demás, mucho más si esa experiencia es en Cristo el Señor. Quienes están aprendiendo a dar pasos en la vida de fe no deberían menospreciar a los de mayor edad. En su mente, ¿me hago entender? Vamos a la segunda palabra, que es mansedumbre.
La palabra mansedumbre es más fácil, es praotes, usada en el original significa esto: gentileza, apacibilidad, dulzura. Y por eso se traduce como humildad. Y ya usted ve que la palabra gentileza, mansedumbre, apacibilidad, dulzura, ya no tiene que ver con el corazón, sino con el acto, con lo que se ve, con lo que se expresa. Y es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo dijo humildad y mansedumbre. Es decir, internamente cargue con una estimación, pero eso no se queda ahí. Al dar fruto, esa estimación humilde se llama mansedumbre. Usted lo puede entender así. Lo uno es la causa, lo otro es el efecto. Humildad es la causa, mansedumbre es el efecto. O si quiere entenderlo así, humildad es la semilla, mansedumbre es el fruto. Lo uno es la estimación interna, lo otro es el trato externo. Ahora, piense lo siguiente: ¿cómo se relacionará un hermano que está seguro de ser imagen de Dios, que es hijo de Dios y está seguro de serlo, pero que reconoce que es un pecador, que aún le queda mucho por aprender y ajustar, que reconoce que Dios ha obrado en sus hermanos, que no se cree el mejor, sino que está dispuesto a aprender de ellos y a valorarlos más que a él? ¿Cómo se relacionará un hermano que tiene eso en mente? Yo le voy a decir cómo: con mansedumbre, es decir, gentileza, apacibilidad y dulzura. Si él carga con eso en la mente, cuando trate a los demás, será un hermano apacible, humilde, dulce, en este sentido. No melcochudo, pero sí dulce. ¿Entendemos qué es melcochudo? Como, sí, empalagoso, no sé, dígame la palabra, es que se me va. Adulador, no sé. Sí, ya se entiende, es mejor la palabra. Pero hermano, sí será dulce, gentil, amable, ¿ya? Ahí tenemos, imagine un hermano, voy a usar palabras que usé la clase pasada, un hermano malicioso, sin misericordia, con una estimación mayor de él y una estimación pobre de sus hermanos. ¿Sabe cómo se llama ese hermano? El hermano problema, que es duro, recio, se cree más arriba de lo que la Biblia le autoriza, como no ve a los demás superiores a él, sino el superior. E imagínenselo sin misericordia y con malicia, como veíamos la otra vez. No, pues ahí está el hermano que siempre quiere poner el asunto mal, que siempre tiene el asunto incómodo, feo. En cambio, el otro será gentil, abierto al consejo, a la enseñanza. Será un observador agradecido, dulce en su trato y apacible en sus relaciones. Vamos sobre esa misma palabra en 1 Corintios 4:21. Y mire cómo la palabra de Dios ya usa esta palabra en otros contextos. 1 Corintios 4:21 dice el apóstol Pablo a la iglesia: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí está nuestra palabra. Y yo creo que usted la entiende. Lo que el apóstol dice: ¿qué quieren? ¿Que vaya ustedes fuerte, recio, o con suavidad, dulzura y gentileza? Por supuesto que si él hubiera ido con vara a los corintios, no está pecando, porque allí se estaban presentando excesos que requerían firmeza. Lo que quiero es que mire el uso de la palabra. Él contrasta vara ¿con qué? Con mansedumbre, es decir, dulzura, gentileza. Cuando usted le da vara a su niño, ¿verdad? Entonces se pone en una actitud, en una posición y usa la fuerza. Lo contrario a eso, ¿qué es? ¿Verdad? Lo contrario es la gentileza, la apacibilidad, la dulzura. En Gálatas 5:23 se usa esta palabra. Después del título más el fruto del Espíritu,
es, etcétera. Más adelante dice mansedumbre. Ahí está. Así que dulzura, amabilidad, suavidad, gentileza. Luego en Gálatas 6:1 se nos muestra la actitud que debe reinar en nosotros, y escuche bien, aun cuando tenemos la razón, y es obvio que el que falló fue el otro, y el que se descarrió fue el otro, que a veces pensamos que por el hecho de tener la razón, y porque fue el otro que se descarrió, podemos tratarlo como bien nos parece. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de, ahí está, mansedumbre. Es decir, gentileza, dulzura. Restáurenlo así, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto es bastante iluminador. La restauración de un hermano debe ser con gentileza, suavidad, dulzura, cargando con un pensamiento. Ahí lo dice, considerándote a ti mismo. Cuando lo trate, no olvide de lo que está cargado el corazón. El corazón está cargado con una estimación con el hermano. Así que considérese a usted mismo. Es lo que aprendemos, que si deseamos tener tratos gentiles y apacibles, jamás debemos perdernos de vista. Nunca se pierda de vista. Nunca. Cuando trate con los demás hermanos. Aún los pastores y líderes debemos aprender, según 2 Timoteo 2:25, que no es suficiente tener la razón, sino que debemos nosotros, al tener la razón, aún así, tener ese espíritu manso. 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por eso siempre uno mismo se aconseja a sí mismo, y es muy bueno, hermanos, que la Biblia no trate a los pastores como una jerarquía aparte, sino que los trate también en sus necesidades. ¿Usted ha tenido algún debate con alguien que usted sabe que tiene la razón, pero el otro no? Y entonces es muy fácil exasperarse. Es muy fácil tener palabras duras y recias con una persona, porque usted sabe que tiene la razón, pero él no. Aún los líderes deberíamos recordar que con mansedumbre, es decir, con gentileza, apacibilidad, dulzura, deberíamos corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Eso quiere decir que por principio no nos embarcamos algunas personas me han dicho que a veces hay reuniones de pastores donde eso se gritan, se exasperan, se amenazan. Digo, hermanos, pues somos líderes y hasta allá Dios no nos avala a llegar, aun si tuviéramos la razón. Así que el Señor nos anima a jamás dejar a un lado la vestimenta de humildad y la mansedumbre. Cada hermano en la iglesia debe cargar siempre con esa estimación elevada de los demás, baja de sí mismo y en todo. Y cuando trata a los demás, seguramente, hermanos, no traicionará el concepto que tiene. De hecho, es un principio, hermanos. Nadie traiciona en el trato con los demás el concepto que tiene de los demás. Es decir, como lo trata usted, eso es lo que realmente tengo en mi corazón de usted. Eso es lo que pienso de usted. Si lo ignoro, si lo trato mal, si no lo trato con gentileza, entonces usted ya asume en sentido general qué es lo que pienso de usted. Vamos a aplicar esto, hermanos, de forma sencilla. Vivir con el correcto pensamiento, con ese afecto de humildad, es necesario para las relaciones piadosas entre el pueblo de Dios, por no decir que es vital y fundamental e imprescindible para nuestra relación con Dios. ¿Por qué se lo digo, hermano? Primeramente, para nuestra relación con Dios debemos saber que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Ni siquiera pudiéramos relacionarnos con Dios con un espíritu orgulloso.
o altivo o soberbio. Pero hermanos, estamos hablando de nuestro trato con los demás. Eso es vital, tener esta humildad y mansedumbre. Buscar aplicaciones de la humildad entre el pueblo de Dios sería muy detallado. Solo quiero ir sobre breves ejemplos para que usted, como dicen nuestras palabras, con un botón de muestra, pueda así aplicar otras cosas. Los textos que vamos a leer no son los únicos de cómo aplicar la humildad, sino que nos sirve de muestra para que entendamos cómo aplicar la humildad. Primero, la verdadera humildad, tanto como le digo, la humildad mental como la práctica, cambiará de manera fundamental nuestro servicio a Dios. Es una manera en que es muy visible si somos o no humildes, o si el Señor está progresando en humildad, en mansedumbre en nosotros. Y es que la verdadera humildad cambiará de manera fundamental nuestro servicio a Dios. Fundamental quiere decir por abajo, no el fundamento, la esencia con la que servimos. Y vuelvo a apelar a Hechos 20, pero esta vez desde el 18 al 21, al contexto más amplio, para que logremos entender cómo la humildad cambia fundamentalmente el servicio a Dios. Hechos 20, 18 en adelante dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este hombre dice que se ha dedicado al servicio esforzado a la iglesia todo el tiempo desde que entró en Asia. Así que este hombre se ocupó todo el tiempo de esas labores, lo que le llevó no a ser un predicador frío o despreocupado, como un conferencista del Evangelio. Con esto que quiero decir, hermanos, no que un ministro no pueda dar una conferencia. Estoy usando en el término como que Pablo no hacía esto. Llegaba justo para cuando fuera a empezar la predicación, predicaba y se iba. O sea, la gente sabe qué me importa, no mucho. Yo vengo a dar mi conferencia y ya. No, mi hermano, ese no fue Pablo. Pablo sirvió con humildad y con lágrimas. Es más, se dice que tanto le preocupaba a la gente que les insistió en sus casas. ¿Sí? Tómelo literal o no, el punto es, hermano, que él no se iba a conformar, él era un siervo del Señor, y esto nos deja ver un poco del corazón de él. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a predicar, a insistir, aún con lágrimas, a los hermanos de Éfeso para que siguieran al Señor? Si no es porque les consideraba superior a él mismo y se consideraba él como su siervo. ¿Por qué, si estaba siendo perseguido por los judíos, no cuidó más bien de su vida y dejó a los de Éfeso que se defendieran como pueda? ¿Por qué? Porque él les consideraba mayores y él su siervo. Quizá él pensó: ¿acaso he de cuidar mi vida por sobre la de los hermanos? ¿Acaso soy yo mayor que ellos? ¿No soy su siervo acaso? Así que este hombre prefirió invertir su vida, aún insistir en el Señor. ¿Qué lleva a un apóstol como Pablo a invertir su vida allí? Si no es porque considera a los demás que deben ser servidos en el Evangelio, y él se considera como su siervo. La humildad no le restó firmeza, ¿sabe? Si usted es de los que piensa que la humildad le va a restar firmeza, no es así. Él dice: no he rehuido de enseñarles
todo lo que es útil. Eso es valentía, hermanos. Porque él no se preguntaba qué me hará quedar bien o qué a ustedes les gusta que les enseñe, sino que les enseñó todo lo que era útil. Es decir, volviendo a la frase que aprendíamos hace 8 días, este hombre era benigno, porque miró su verdadero bien. Y dijo, lo siento hermanos, quizá esto no les guste mucho, pero se los voy a enseñar. Pero hermanos, se los enseñó porque era un siervo del Señor, porque le preocupaban sus hermanos, la conformidad de sus hermanos a Cristo. Él nos enseñó con su ejemplo que nada se hace por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Creo que los líderes y pastores debemos progresar en esto, y cuando hacemos esto no hacemos nada extraño a nuestro llamado. Quizás no lo sepa, pero quizá cuando usted esté descansando, viendo televisión o comiendo un helado, hay alguien que no está haciendo exactamente eso porque está preparando algo para decirle. Y no quiero que piense en mí realmente, sino que lleva a una persona a hacer eso. Que lleva a una persona a restarle sueño a sus ojos, quizás hasta preferir quedar mal según la carne, con el fin de beneficiarlo. Si no se considerara un siervo, por amor a sus hermanos. La verdadera humildad entonces se muestra o cambia fundamentalmente nuestro servicio a Dios, y así debería ser en todos los servicios que presentamos a Dios. Usted no me tiene que decir cómo sirve, ¿no? ¿Qué daña su servicio? ¿Qué quería? ¿Gracias? Si yo se las doy, entonces ¿sabe qué, hermano? Ahí tiene su recompensa. No significa que no diga, me voy a entender, es el motivo, lo que le estoy diciendo. Es por qué hacemos, por qué sirve a los hermanos. ¿Qué le lleva a usted a estar más temprano y acomodar una silla, por ejemplo? ¿O qué le lleva a no hacerlo? Quizá el punto que está mal no es su reloj, es su corazón. ¿Me hago entender? No es el clima, es su corazón. ¿Por qué otros pueden sacar su tiempo o no tener ganancia personal y hacen algo por la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué les lleva a ellos y a usted no? ¿Verdad? ¿Qué le lleva? Es la pregunta que deberíamos hacer. Cada uno, según lo que Dios le ha dado, debería mirar, porque esté seguro, hermanos, que el servicio es cambiado fundamentalmente, es por la humildad, por considerar a los demás mayores a uno mismo. Segundo, la verdadera humildad, digo que muestras son un botón de muestra, no es todo, pero la verdadera humildad se muestra en la gracia que tenemos para relacionarnos piadosamente unos con otros. En la gracia que usamos para relacionarnos unos a otros con piedad. Tengo un texto que es Romanos 12:16, y creo que este texto nos muestra ese carácter de gracia con la que deberíamos tratarnos unos a otros. ¿Y por qué gracia? Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros. Unánimes es de una misma mente. Unánimes entre vosotros. Lo negativo, no altivos. Lo positivo, asociándoos con los humildes. Y otro punto, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Piense si nosotros fuéramos dominados por un texto como este. Buscaríamos ser una mente sin altivez, pero escuche esto, asociándoos o asociándonos con los humildes. Y aquí, por supuesto, la palabra humildes tiene una amplitud, no es simplemente con los de humilde condición, sino dice con los humildes. Asóciese con los humildes, y esto puede significar muchas cosas. Nosotros no deberíamos tampoco ser sabios en nuestra opinión. Me surge que el apóstol quiere decir no se siente
Como que siempre usted tiene ese sentido de tener la razón. No sea sabio en su propia opinión. No me diga que como usted ve las cosas, así es, infaliblemente. Así como es y ya, no hay otra opción. Sea humilde de mente. Pablo exhorta a asociarnos. Originalmente significa andar junto, convivir con los humildes. Y usted para andar con los humildes debe ser uno de ellos. Toda altivez, toda arrogancia, todo sentido de grandeza, todo síndrome de altura, de ser sabio en nuestra propia opinión, debe ser desechado. Todo acto o pensamiento de desechar al hermano común, de más bien preferir al que me pueda representar algo, es falta de humildad. Y en esto maduremos, hermanos, en la fe, de no ir a desechar al hermano común, al que no tiene nada que ofrecerme, y solo relacionarnos con los que tengan algo que ofrecerme. De hecho, todos deberíamos obrar, lo hemos visto hasta en los sermones, ¿verdad? Cuando invites a alguien a cenar, ¿qué? Hazlo con quien luego no pueda corresponderte. Eso no es algo absoluto, pero mire el principio. El principio es, hermanos, que nosotros venimos del mundo así, hermano. Si busco amistad con usted, es porque usted me sirve para algo. ¿Ya? Así nos relacionamos en el mundo, ¿o no? Ah, ¿usted cómo está? Bien, sí. ¿Y a qué profesión? Ah, soy tal. A mi WhatsApp de una, ¿cierto? Pero no sabe, de pronto mañana, si alguien le dice, ¿usted quién? No, yo no soy ni estudiado, no, nada, lo anexa a su WhatsApp, ¿verdad que no? No, porque ¿este qué? No me sirve. Hermanos, aquí no, en la iglesia del Señor no. Asóciense aún con el que no tiene nada que darle, ya sea con el de humilde condición o con el sencillamente que es humilde, que no es atractivo. Hermanos, no sabemos por qué aún en los colegios, el más popular, así sea el que hace más matoneo, todos lo siguen, ¿ve? Es más fácil seguir a este tipo de personas, pero el que no es nada, el que es normalito, la persona normalita, vamos a entender, asóciense con eso, no asociarnos con los humildes, no asociarnos sino con los que son como nosotros, los que compartimos las mismas providencias, la misma edad, los mismos asuntos. Hermano, no es señal de humildad, es señal de altivez, Las relaciones piadosas y misericordiosas son de muchas maneras una señal de nuestra condición espiritual. Tercero, la verdadera humildad tiene una relación directa con la manera en que tratamos a los demás. La verdadera humildad tiene una relación directa con la manera en que tratamos a los demás. Se puede decir que la humildad atempera, suaviza nuestro carácter para que no lleguemos a ser ásperos en el trato con los demás. La humildad es un bálsamo, por así decirlo. Con la humildad suavizamos nuestro carácter para no llegar a ser ásperos en el trato con otros. Es decir, el Señor toma la humildad y es como un envoltorio en el que las cosas deben ser hechas. Según a los Corintios 10:1 dice, yo Pablo os ruego por la misericordia y ternura de Cristo, yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. El apóstol Pablo acepta que cuando escribe cartas, como no los tiene presentes, es un poco más osado. No está pecando. Pero cuando tiene a sus hermanos enfrente, ¿sabe? Atempera un poco. Lo que hubiera dicho de una carta, ya lo atempera un poco. Y está bien, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nos tratamos
Debemos atemperar o suavizar el carácter con la humildad. Así que para el apóstol Pablo no era suficiente tener la razón. La humildad nunca debe afectar la verdad, ni lo que es bueno ni lo que es correcto. Pero hermanos, cuando hablamos del tema del cultivo de relaciones piadosas, no solamente el qué, sino el cómo es muy importante. La humildad nos llevará a tratar a los demás con el honor que los demás tienen. No sé, para mí Pablo me pudo haber dicho lo que sea después de haberme dicho esto. Les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Después de eso dígame lo que quiera, ¿cierto? Pero hermanos, la humildad nos llevará a tratar a los demás con el honor que los demás tienen. Y aquí llamo la atención a los jóvenes y niños aquí presentes. La humildad, escuche bien, y padre de niños, escúchelo para que lo pueda enseñar. La humildad nos llevará a tratar a los demás con el honor que los demás tienen. Jóvenes y niños deben advertir cómo se dirigen a sus mayores, aun cuando ellos les hayan dado el privilegio de su confianza. Jóvenes y niños deben aprender a tratar a sus mayores y a dirigirse a sus mayores, aun cuando ellos les hayan dado el privilegio de su confianza. Niño y joven, usted no merece la confianza que le están dando. Sí lo escuchó bien. No la merece. Pero se le ha dado un privilegio, y es que sus mayores le han dado cierta confianza. Entonces aprenda a dirigirse a ellos. Esto incluye, por supuesto, al liderazgo de la iglesia, al pastor, a sus propios padres, pero tengo en mente lo más general. Y es que, hermanos, es imposible que la urbanidad de Carreño nos dé más lecciones que la Biblia para estas cosas. Eso no es así. Aún el mundo reconoce que a los mayores hay que tratarlos con deferencia, con respeto, con honor. Si eso lo hace la mente del mundo, la Biblia no está por debajo de la urbanidad, está por encima. Primera de Pedro 5:5 dice igualmente: jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Llámele jóvenes espiritualmente, y si es así por principio es a los jóvenes o no, sujétese a los ancianos. Hoy yo estaba aquí atrás y vi que algunas personas varias veces le dijeron a los niños que aquí no se juega, que aquí no se juega. ¿Y qué hicieron los niños? Esperaban que el adulto se fuera para volver a jugar aquí. ¿Dónde está la sujeción a la gente mayor? Aquí en la iglesia, amparada por los padres que les ayudan a pecar por omisión, porque los padres no están para revisar esto. ¿No es que su hijo viene con una estima por allá elevada? ¿Él no va a querer respetar a sus mayores? Ayuden, padres, ustedes también a hacer tal cosa. Es un ejemplo solamente, para que usted se dé cuenta que aquí la mayoría de niños y respeta a sus mayores. Esta es la hora que todavía se saluda a los mayores con un hola, hola, hola. Si un mayor le saluda a usted con un hola, acéptelo. Usted es menor, hay muchas más palabras. ¿Sí? ¿Ya? Aquí nos tratamos de hermano, hermana, pero si usted no es nuestro hermano, díganos señor o señora. ¿Ya? Póngale algo atrás. Que es que al menos Dios nos trajo primero al mundo que a usted. Al menos por eso. Y nos trajo primero a la fe que a usted. Reconozca eso en el Señor. Siéntase privilegiado, sí, lo va a escuchar de mí. Cuando un mayor se siente a su lado y hable con usted, siéntase privilegiado. Que alguien mayor a usted se interese por usted. Diga: gracias, Señor, es mi privilegio al estar por aquí.
Es una bendición de Dios estar entre adultos y adultos que conocen al Señor. Pero escuche bien, querido hermano, no solamente dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, y escuche bien, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y entonces aquí el apóstol dijo, esto no tiene nada que ver solamente con jóvenes, sino unos a otros, revestidos de humildad. Y atiéndame este consejo pastoral, por favor. Esta parte del texto, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, indica que todos tenemos que ser cuidadosos con el trato. Así el otro me haya distinguido con su confianza. Sí, no importa que se conozca con él desde que era niño. Si Dios le concedió ahora en Cristo tener su confianza, eso no le autoriza para excederse en la confianza. Aprenda esto, que entre el exceso de confianza y el irrespeto hay solo 1 milímetro. No enturbie sus relaciones y no le dé materia prima al diablo para que encienda un conflicto en la iglesia. Solo porque usted le conoce de años, no le puede tratar como quiera. Sumisos unos a otros, en humildad, hermanos. Esto le habla a todo el mundo. Yo tengo el privilegio de tratar con 2 hombres cercanamente, mi padre y el hermano Yair. Yo no sé cuántas veces le pega un gato al hermano Yair. ¿Sí? Tengo mucha confianza con él o con mi padre, acabalándomele, que es mi papá. ¿Ya? Aquí hay un hombre que me supera en años, el otro me supera en honor. ¿Ya? Y al menos por eso, hermanos, deberíamos, hermano, ¿cómo está? ¿Ya? Nada de confiancitas, coscorroncitos, confiancitas, que de eso, apoditos, ¿verdad? Apoditos. Sumisos unos a otros. Lidie con eso. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Yo no me inventé la Biblia, hermano. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice cómo tratarnos en la iglesia. Hermano, hermana. Si le he llamado a usted por el nombre, aún sin hermano o hermana, seguramente ha intuido el respeto que hay detrás de eso. ¿Me hago entender? Aún si lo hiciéramos entre pares, lo hacemos con respeto, con honor. Enséñale a su hijo que eso no es un principio de la gracia común, es un principio bíblico. Sujétese a los ancianos, dele su honor, enséñele. Yo a veces, usted sabe, le libero a usted de la pena, porque usted por más que le dice a su hijo que salude, él no saluda. Eso me indica que usted no trabaja con él constantemente, pero no en le estirar la mano, no le trabaja aquí donde está el problema, aquí en su corazón. Nuestro trato, queridos jóvenes y adultos, no depende de si me dan confianza o no, de si me trato con pares o mayores o menores. Lo que debe matizar todo es la Escritura. Yo entiendo, hermano, que hay un grado de confianza. ¿Me hago entender? Que permite hablarnos de cierta forma. Eso no está mal en sí mismo. La Biblia dice que los jóvenes se sientan en las plazas y tocan la flauta y bailan. ¿Me hago entender? Hay un trato, sí, está bien. Pero cuidado con el exceso de confianza en nuestros tratos. Usted lo sabe, quizás ha tenido la experiencia. Entre el exceso de confianza y el respeto hay solo un límite. Por último, la humildad hará que nada de lo que vivamos llame la atención sobre nosotros. La humildad hará que nada de lo que vivamos llame la atención sobre nosotros. Hermano, es muy fácil
hacer de nuestro problema o problemas o conflictos donde Dios nos pone en desventaja, ¿sí? Estamos sufriendo, entonces Dios nos pone en desventaja. Es muy fácil hacer de eso un asunto para alimentar nuestro orgullo, como es nuestro corazón, ¿no? Es insondable, porque si Dios nos pone en una buena posición por encima de los demás, crece nuestro orgullo. Y si nos pone una posición abajo, nos hiere, vamos a usar eso para llamar la atención sobre nosotros mismos. Cuando lees Filipenses 4, del 10 al 13, a la luz de su contexto, quiero que mientras lo busca, entienda esto. El apóstol hace tiempo estaba en prisión. Entienda que las palabras aquí que vamos a leer es de un hombre ya entrado en sus años. Hace tiempo está en prisión. Las iglesias a las que él les ha servido, digo hermano, sentido común. ¿Usted qué espera si ese hombre le sirvió, invirtió su adultez y casi su vejez en servirle, y de pronto llega a estar en la cárcel? Sentido común, al menos qué deberían hacer las iglesias a las que él ayudó a fundar y a las que animó. Hermano, pues mándele algo, ¿verdad? Algo, que sea una carta, no sé, y algo para su necesidad. Este hombre estaba hace tiempo en prisión. Todas las iglesias a las que él sirvió, incluyendo los filipenses, a quien dirige esta carta, le habían olvidado. Y él estaba pasando serias dificultades en la cárcel. Y mientras algunos de nosotros haríamos de esa aflicción un caso para llamar la atención sobre nosotros y quizás hacer ciertos reclamos subliminales, ¿cierto? Aprovecho esta carta para meterle ahí mi reclamo subliminal. ¿Por qué? Porque es de lo más obvio esperar simpatía de ellos. El apóstol Pablo le habla a sus hermanos que le habían olvidado, que lo tenían en aprietos así. 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¡Qué ternura! Ese hombre disculpó a los filipenses. Es una forma de decirles: estoy consciente de su falta de cuidado, pero eso no hace diferencia, yo les perdono, les paso por alto esta falta de consideración. Dice, no lo digo porque tenga escasez, sí la tenía, me hago entender, pero mire, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, este hombre pudo haber usado esa carta para llamar la atención sobre sí mismo. ¿Y qué hizo, hermanos? Llevó el reflector al Señor. He sido enseñado. Esto es humildad de mente. Pensamientos correctos, palabras y actos de humildad, y esto no porque era estoico. El estoicismo reza más o menos que uno debe sufrir las cosas con entereza. El dolor es mental, cosas así. Esto Pablo no lo dice porque era estoico, sino por la razón que nos da en el versículo 12. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, no llamaste la atención sobre ti mismo? ¿Por qué perdonaste tan gentilmente a los filipenses? ¿Por qué puedes vivir humildemente y aún en la escasez te contentaste, Pablo? Versículo 12. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si Dios es nuestro todo, ¿por qué le reclamo a los demás lo que no han hecho? Hermanos, que podamos aprender de quien fue manso y humilde de espíritu y que aprendamos a seguirle en medio de nuestras relaciones piadosas
en la iglesia. Oremos.